aquí tengo este libro de la doctora Lorian Jiménez Fibi, Las vidas que no contaron, editado por Planeta, y dice, ¿cuántos mexicanos murieron realmente en la pandemia? Yo le quiero decir que la doctora Jiménez Fibi se convirtió en uno de los referentes informativos y críticos del manejo gubernamental de la pandemia, y le aprecio mucho que me haya aceptado esta conversación. Doctora Jiménez Fibi, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor, como siempre, estar en su programa. Gracias, doctora. Al contrario. A ver, las vidas que no contaron, doctora. Hay dos cuentas, ¿no? Las que daba, ahora lo va a dar cada 15 días. Brevemente lo dio cada semana, los lunes. Hoy se anunció que va a ser cada 15 días. Pero las cuentas de muertes que ha dado, que tiene o que ha reportado su gobierno federal a través de la Secretaría de Salud, que están por 324,000, pero también está el exceso de mortalidad, donde ese número de muertes por COVID supera las 500,000, o según se hagan las cuentas, las 580,000, doctora. Bueno, el último reporte de exceso de mortalidad, y aquí el asunto de las vidas que no contaron va más allá de números, ¿no? Pero para hablar de números, primeramente, sí, es verdad, las cifras oficiales están hablando de un poco arriba de 324,000 defunciones directas por COVID-19. Pero el gobierno también publica un reporte, que también es un reporte oficial, que habla sobre el exceso de mortalidad. La última actualización del exceso de mortalidad tiene cifras hasta el 5 de marzo pasado, 5 de marzo de este año. Y el gobierno, la cifra que admite como exceso de mortalidad es de 726,412 defunciones. Estas muertes son muertes causadas directa o indirectamente por COVID-19, pero todas son muertes a consecuencia de la forma como la pandemia se ha manejado en nuestro país. Entonces, hoy, bueno, hay otras estimaciones, ¿no? Por ejemplo, en la revista The Lancet, en el mes de abril pasado, hicieron una actualización del exceso de mortalidad a nivel mundial, y ahí nos colocan en la cuarta posición con cerca de 798,000 defunciones, que nos coloca en la cuarta posición con más muertes a consecuencia de la pandemia, solo por detrás de India, Estados Unidos y Rusia. Entonces, esta diferencia de más de cerca de 500,000 muertes son en parte las vidas que no contaron. A ver, en Estados Unidos se acaba de rebasar la cifra del 1,000,000 de muertes por COVID. Es el número 1. Le sigue Rusia, la India, y México tiene el cuarto lugar mundial en muertes por COVID, aún con los 324,000 y fracción que da la Secretaría de Salud, doctor. Sí, bueno, con las 324,000 estamos en la quinta posición, porque ahí es Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y después México. Si hablamos cifras oficiales, somos la quinta posición a nivel mundial. Si hablamos de exceso de mortalidad, ¿qué es lo mismo ser cuarto o quinto? El cuarto que el quinto lugar mundial en muertes por COVID. Esto se debe básicamente a qué, doctora, no se manejó bien la pandemia de COVID. Claro, se debe a una pésima estrategia para el manejo de esta crisis sanitaria. En nuestro país hay que recordar que se ha tenido, entre otras cosas, ¿no? Nunca tuvimos una estrategia coherente de contención epidemiológica de los contagios, nunca se hicieron suficientes pruebas, no se vigilaron nuestras fronteras, no se tuvo una comunicación realmente efectiva con la población en términos de cuáles eran las medidas que se necesitaban tomar, tanto para cuidar la transmisión de la enfermedad. Recordemos que el subsecretario López-Gatell ha estado hasta la fecha peleado con el uso del cubrebocas, que es la medida pues más económica, simple y efectiva para cuidar el contagio, ¿no? Pero además de esto... Ahí está su declaración de que el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Ahí quedó. Pues sí, y para algo cree que sirve cuando va al extranjero, como ahora que está en la Organización Mundial de la Salud, en la OMS, entonces allá sí parece que se pone cubrebocas, mientras que aquí ha dicho, tanto en mensajes directos
como en mensajes indirectos, que es no utilizar el cubrebocas, decirle a la población que esta medida no es necesaria, ¿no? Así es, que no protege. Por cierto, hablando de el doctor López-Gatell y la reunión de la OMS, que yo creo que ya se terminó, donde reeligieron al actual presidente de la OMS, escuchó el discurso, el ataque contra el neoliberalismo en la Organización Mundial de la Salud del doctor López-Gatell. Sí, por desgracia sí lo escuché. Realmente me parece muy preocupante cuando es la persona que se supone que está encargada de la salud de nuestro país, hablando más que nada como un político, ¿verdad? Como un político más que iba a la Organización Mundial de la Salud. Habían tantos temas que se podían haber tratado. Estamos hablando de los repuntes nuevos de COVID-19 alrededor del mundo, de ahora las variantes que están circulando, más transmisibles, aparentemente más evasivas de la inmunidad. ¿Por qué no hablar de los casos de hepatitis aguda grave que se están dando en menores de edad, de la viruela del mono, que ahora también está preocupando? Es decir, hay tantos y tantos temas de COVID largo, es decir, de long COVID o COVID persistente, que hoy se está calculando que hay posiblemente millones de personas en el mundo sufriendo las secuelas de COVID-19, que se va a convertir, o ya es esto, un problema de salud a nivel mundial. Había tantos temas que tratar, pero tuvo que recurrir el subsecretario de Salud a hablar de la salud desde una perspectiva puramente política, haciendo un refrito de los mismos mantras que recita el presidente de la República en sus conferencias mañaneras. Esta guerra contra el neoliberalismo es el culpable de todos nuestros males y una serie de cosas. Realmente me pareció muy lamentable su intervención. Bueno, pero él va a eso, él va a hablar de lo que el presidente López Obrador quiere oír, doctora. Ni modo que vaya a decir allí otra cosa de lo que ha dicho a lo largo de estos más de 2 años. Recuerdo mucho aquella declaración que hizo en abril del 19, cuando afirmó el doctor López-Gatell que llegar a un escenario a 60,000 muertes sería un escenario catastrófico. Pues ahora sumamos, de acuerdo a sus datos, 70,000, casi 12 escenarios catastróficos de 60,000 muertos, doctora. Así es, así es. Pero es muy lamentable, o sea, se entiende porque la postura de López-Gatell dejó de ser médica, científica, académica, desde el inicio de la pandemia, ¿no? Desde tal vez principios se notó, pues empezó a notar este comportamiento o esta actitud desde mediados del 2020, ¿no? Y ahora, pues es muy obvio, ¿no? Que él habla por las posturas políticas del presidente y no necesariamente por el asunto de salud de nuestro país. Pero ante una audiencia, un auditorio como el que tenía ahí, una oportunidad de hablar sobre temas realmente sustanciales de salud, desperdició por completo esa oportunidad. Y pues mientras que sí entendemos que él va a tratar los temas que le importa ventilar al presidente, pues no deja de ser lamentable que esto sea lo que haga el secretario de Salud y no tome una postura más profesional desde el punto de vista médico y académico, ¿verdad? Ahora, doctora, estoy hablando con la doctora Laurian Jiménez Fibie. Doctora, luego está la declaración aquella que hizo en la Cámara de Diputados el secretario de Salud, Jorge Alcocer, que dijo que él no iba a vacunar a sus nietos, y tómala, se convirtió en una política pública nacional de gobierno. ¿Por qué? Porque si seguimos hoy sin tener vacunas para menores de 12 años, no sé qué edad tengan con todo respeto a los nietos del doctor Alcocer, pero cuando él dijo que no vacunaba a sus nietos, fue una orden de que no vacunaran a los nietos de nadie, doctora. Sí, así es, lo cual también bueno, la verdad es inconcebible que un médico realmente de la altura del doctor Jorge Alcocer en este momento de su vida académica vaya a concluirla en esta nota realmente tan lamentable, ¿no? Sí, esas declaraciones que hizo el doctor Alcocer
Bueno, mire, Joaquín, aquí la situación es esta, que tanto el secretario de Salud como el subsecretario se han convertido en voceros de la presidencia, se han convertido, si el presidente dice prefiere no utilizar cubrebocas, va a salir un médico a contradecir toda su experiencia académica, todo su conocimiento científico con tal de respaldar esta necedad del presidente. Si el presidente piensa que no va a gastar más, no quiere gastar más dinero en vacunas para ahora comprar vacunas especiales para los menores de edad, pues el doctor Alcocer va a salir a decir alguna necedad que contradice por completo todo lo que sabemos sobre la vacunación en menores de edad, ¿no? Dijo, no vacuno a mis nietos, pero la razón es porque no vayamos a afectar el sistema inmune inocente de los niños. Es decir, esto va en contra de todo lo que sabemos que es positivo sobre la vacunación en los menores de edad, ¿no? Pues sí, porque estas personas se volvieron, pues no sé, estamos como ante una situación al estilo del licenco, ¿no? Al estilo del licencoísmo puro, que es la ciencia al servicio de la política. Eso es lo que está pasando en este momento. Y tanto el doctor Alcocer como el doctor López-Gatell no tienen, pues, no les parece no provocarles ningún escozor ir en contra por completo de las evidencias científicas, de lo que se sabe en la medicina, en la inmunología, en la epidemiología, con tal de seguir con la retórica y los deseos del presidente. Esto, pues sí, es lo que nos ha pasado, y de ahí por qué tanta gente ha muerto durante la pandemia en nuestro país. Por esto, precisamente, porque han sido políticos disfrazados de médicos y científicos quienes han estado a cargo de esta crisis, y esto ha costado vidas, ha costado la vida de más de 700,000 personas en nuestro país. A ver, doctora Lorian Jiménez. Lorian Jiménez Fibi, le voy a hacer una pregunta muy fuerte porque la respuesta es de lo que me está diciendo es, usted está señalando la responsabilidad de los doctores Alcocer y López-Gatell en este número de más de 700,000 mexicanos muertos por el COVID. Sí, sí, los estoy señalando. No todas, desde luego, no todas esas muertes fueron muertes prevenibles, ¿no? Vamos a hablar. El primer año de la pandemia no teníamos vacunación. La forma de salvar vidas en ese momento era implementando una estrategia epidemiológica de contención adecuada. Tenemos países, muchos países en el mundo que han dado el ejemplo de que habiendo implementado estas estrategias de forma temprana y continua durante el primer año de la pandemia, prevacunación, cuando más gente estaba expuesta y en riesgo a morir, salvó millones de vidas en esos países. Hay ejemplos como Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea del Sur, Tailandia, Taiwán, y etcétera, etcétera, nos podemos ir, ¿no? Hay muchos países que lo hicieron de esta manera y ahora han ido adaptándose a los cambios que ha pasado la pandemia, pero han salvado, pues en esos países se suman las muertes en decenas de miles, no centenas de miles, en algunos ni siquiera en los miles, es decir, en cientos de muertes. Entonces, sí, indiscutiblemente, la cantidad de vidas perdidas en cada localidad ha sido consecuencia directa de las estrategias que en esos sitios se implementaron para afrontar la crisis, de tal manera que los que idearon estas estrategias son sin duda responsables de estas muertes. Ahora, hay una cosa que es increíblemente lamentable, que son las muertes que han ocurrido post vacunación. Una vez que se tuvo la posibilidad de vacunar masivamente a la población, ahí sí estamos hablando que arriba del 80% o más de las defunciones eran defunciones prevenibles. Entonces, el primer año era responsabilidad directa de López-Gatell, porque él es quien sentaba las estrategias epidemiológicas para el control de la pandemia. Ahora, en segundo año, pues es toda una serie de personas que han, de forma directa o indirecta, incidido sobre la estrategia de vacunación en nuestro país. A saber, los menores de edad
que pudieron haberse vacunado los menores de 12 a 17 años, la vacuna ya estaba en territorio nacional, aprobada por COFEPRIS, que es la vacuna de Pfizer para ese rango de edad, y desde el mes de julio del año pasado. Pero no se empezó a vacunar más que a los de 15 a 17, ya muy tarde en el mes de diciembre. Las estadísticas nos están mostrando que hubo muertes, proporcionalmente más muertes de menores de edad en ese rango, en la tercera y cuarta ola. Estas son muertes que pudieron haberse prevenido de haber vacunado en tiempo y forma a esa población. Lo mismo ocurrió con los adultos mayores en la cuarta ola. Es decir, ellos requerían, y ya lo sabíamos meses atrás, que los adultos mayores requerían un refuerzo, pero se dejó pasar más de un año desde su vacunación antes de empezarles a poner los refuerzos. Y muchos adultos mayores murieron en la cuarta ola por falta de los refuerzos. Entonces, sí, lo digo, los responsables tienen nombre y apellido, y en este país, en donde todo lo que ocurre actualmente es el sentido muy vertical del presidente de la República para abajo, pues sí, los culpables son, en ese sentido vertical, el presidente, desde luego, el subsecretario de Salud, el secretario de Salud, y de ahí pues vamos a hablar de cuántos más, ¿no? La doctora Sheinbaum, que ha sido responsable de la estrategia en la Ciudad de México, que es la ciudad que hoy cuenta el mayor número de muertes en el exceso de mortalidad del mundo, de todo el mundo, la Ciudad de México, queriendo decir que pues quienes estuvieron a cargo de esa estrategia también son culpables, ¿no? Es decir, en pocas palabras, repito lo que dije hace un momento, las muertes el número de muertes o de vidas perdidas en cada país, sitio, localidad, son consecuencia directa de la estrategia que en cada lugar se asentó para controlar la crisis. Y quienes planearon o son los artífices de esas estrategias, sin duda, son responsables del bien o mal que pudieron hacer. Bien, doctora, pues le aprecio mucho que me haya contestado esta tarde el teléfono, la doctora Lorian Jiménez Fibi, las vidas que no contaron, cuántos mexicanos murieron realmente en la pandemia, de Editorial Planeta. Gracias, doctora, le mando un saludo, buenas tardes. Al contrario, muchas gracias, Joaquín, un placer estar en su programa. Al contrario, el placer es mío, gracias, doctora.